noches, muy buenas noches. Estamos en su club de lectores de la guía de HBR de inteligencia artificial, de básico inteligencia artificial para gerentes. Estamos con nuestros amigos Stefano Popescu, Manuel Piconi. Para el próximo voy a poner la foto de Eugenio Pont, porque Eugenio Pont hace unos resúmenes que son del tamaño de la misma lectura, ¿verdad? No tan resumen. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo So- creo que so- a Son, veces sale más son, caro. son tan buenos que yo como que la próxima vez espero el resumen de Eugenio y hablo del resumen y ya está. Resumen de verdad. Estas dos lecturas, mira, yo primero una de las cosas que me pareció bien interesante es que Manuel decía que estas dos lecturas le gustaban. Y aunque están en temarios diferentes, una sigue a la otra, ¿no? Entonces teníamos nuestra famosa dinámica que ya la hemos hecho varias veces y la manejamos. Y tenemos el primer capítulo, los algoritmos de empresas saldrán mal. Tengo un plan en marcha, 2017. Román Benjamin, que no es ruso, por cierto, y además es barbudo, bien barbudo. Esa barba es de literalmente hace un mes, ¿no? Profesor de la Universidad de Louisville y PhD, por cierto, de la Universidad no lo, estoy sin lente. Tiene su PhD de la Universidad de Buffalo, por cierto, ¿no? Hizo todos los estudios completos en computación, ¿no? Lo que más me gustó este, de su currículum en LinkedIn es que él comienza diciendo, yo soy profesor. Y esto es lo que un profesor tiene que hacer. Imagínate eso. Está diciendo, cualquier cosita, si usted va a hablar conmigo, me tiene que preguntar sobre estos puntos, ¿no? Gestionar la enseñanza, la investigación y las publicaciones en su departamento, realizar conferencias y seminarios en sus especialidades, realizar investigaciones avanzadas en sus campos, brindar servicios comunitarios pro bono, impartir cursos en el campo o en la línea de doctorado de tecnología de industria. Perdón, estoy gripado, le pido disculpas lo que va a oír este video. Realizar funciones administrativas de gestión, normalmente de alto nivel, y evaluar a los estudiantes su campo de especialización. Yo creo que si ampliamos la línea, los cursos que dictamos en la empresa, esto es algo que nosotros nos deberíamos preocupar por verlo. Me parece la descripción especial, ¿no? Él tiene muchos libros, tenía 6, pero yo saqué 3, ¿ok? Dice mucho de superinteligencia, superinteligencia artificial, un acercamiento futurístico. Pero el que me pareció más chévere y creo que es de 2013 es el último, ¿ok? ¿Cómo se llama? Es Sudoku generado por computadora. ¿Por qué me gustó? Porque todo el mundo dice que la inteligencia artificial hay que utilizarla para hacer cosas espectaculares, pero la gente se olvida de que también se puede hacer cosas que sean rutinarias. Entonces uno podría preguntarle a la inteligencia artificial, mira, dame las líneas para hacer un crucigrama relacionado a tal, o hazme un crucigrama de tal tipo. Él lo hizo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Él sale que él trabaja él fundó la escuela el laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Louisville. Pero cuando me puse a profundizar, realmente no había mucho, ¿ok? Siento que como que sí participa de clases, pero el laboratorio no se ha expandido como tanto. No sé cómo varía la Universidad de Louisville. ¿Alguien oye hablar de la Universidad de Louisville? ¿Sí? No, ¿dónde está? ¿No? No. Sí, Creo yo sí que el año pasado. sí. Sí. ¿Y creo que es grande, pero Sí, no es que es tope, ¿no? no es una universidad Ivy League, pero creo que es una universidad bastante grande. Sí. Y teníamos en el capítulo, a mí me costó leerlo porque realmente no tenía una especie como yo estoy acostumbrado a leer como por estructura. Déjame ver cuál es el tema, déjame ver cuál es el nombre, déjame ver cuál es el índice.
ok, déjame ver qué temas y empiezo a puntualizar. Y realmente era un chorro de cosas, como que se lo que agarraron del artículo original, que por cierto es 2017, y dijeron, vamos a arreglar un solo pedazo, ¿no? Entonces teníamos por acá esto. En términos generales, podemos clasificar estos fracasos en errores cometidos durante la fase de aprendizaje y errores cometidos en la fase de diseño. Se puede llegar a una generación simple de fallas, que es una inteligencia artificial diseñada para hacer X, eventualmente no lo puede hacer. Y luego por aquí teníamos algo asociado a implementar mejores prácticas, ¿no? No tenía realmente estructura el material. Cuéntame, Manuel, de este artículo, ¿qué te pareció interesante? ¿Por qué, qué te gustó o qué te pareció bueno comentar de él? Yo puse el resumen, inclusive en inteligencia artificial, Morphy sucede. O sea, sí, el equipo industrial que estabas Ya va, un planeando minuto, para... espérate un minuto. ¿Estamos grabando? Sí, Sí. Sí, ok, gracias. Me estabas diciendo, dime. sí, el tema de que las fallas ocurren y las fallas pueden ocurrir en el peor momento. Este, mm, no, el, el, el pensar que digamos que los sistemas de inteligencia artificial, porque son inteligencia artificial, van a ser infalibles, en realidad es un error. O sea, siempre hay un margen de riesgo, siempre va a haber error, siempre hay riesgo en él, como lo ha habido en software toda la vida, pero creo que como ahorita estamos como más asustados por, digamos, toda la publicidad que puede tener esto alrededor, entonces como que nos preocupa más. ¿Ok? Pero digamos, este tipo de errores en cualquier tipo de algoritmo se ha producido y se produce, seguirá produciendo y la inteligencia artificial no está exenta de ello. Ok, ok, Así ok, que si hay gente que hace análisis de riesgo, el hecho de que tengas sistemas de inteligencia artificial no significa que no vas a hacer análisis de riesgo. Probablemente tengas que hacer análisis de riesgo más exhaustivamente porque vas a estar más observado por estar utilizando inteligencia artificial, pero el análisis de riesgo tiene que suceder de todas maneras. claro. Y Estefano, cuéntanos, ¿qué te pareció interesante o qué A consideras mí, que era importante? sí, a mí un poco, o sea, complementando un poco lo que dice Manuel, sí, me parece, o sea, el problema con la inteligencia, o sea, el problema con lo que estamos viendo ahorita es como él dice antes, o sea, antes hasta el día de hoy, o sea, hasta tú automatizas cualquier cosa, cualquier proceso y siempre tienes como un SOP de lado que es como está documentado para hacer el proceso que automatizaste manualmente en caso de que la automatización falle. Y siempre falla, o sea, para eso necesitas la documentación de ese proceso. El problema para mí viene, y esa fue una de mis preguntas, cuando tu proceso, la falla de tu proceso implica una fatalidad, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, que yo recuerde el carro de Google que se maneja solo atropelló como a 3 personas invidentes durante pruebas en California y las mató. Entonces un Ujú. poco cuando esas, o sea, ¿cuál es, digamos, la alternativa en esos casos, ¿no? Y yo no lo, me parece una pregunta un poco, capaz puede ser un poco tonta, ¿no? Pero ¿cuál es la alternativa ahí? Porque cuando tu proceso falle, ¿verdad? Y tengas la posibilidad de completarlo de manera manual, ¿no? Entonces, bueno, quizás el problema ahí es que la experiencia de tu cliente se va a degradar. Bueno, vas a tener que dedicar a más gente a hacer el proceso manualmente mientras se arregla la automatización, etcétera. Pero ¿qué haces cuando el proceso falla y la falla del proceso implica una tragedia, por ejemplo, o un daño mayor, ¿no? Entonces, eso era un poco algo que me quedaba un poco, no me quedaba claro, ¿no? Y la otra cosa también, otra cosa que me llama la atención es cuál es la alternativa, ¿no? Porque, digamos, ya yéndonos un poco, yo puse ese caso de los accidentes, ¿no? Pero en el caso de que o sea, ¿cuál es la alternativa siempre al proceso que automatizaste? Es poder hacerlo manualmente, pero ¿es eso siempre posible? Esa es como otra pregunta que me vino a la cabeza después de leer esto, ¿no? Sí, Hay un ejemplo que quiero sacar aquí que es, digamos, la analogía fuera de inteligencia artificial. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Boeing de los 737 MAX?
que Sí, Sí, les, sí. que le pusieron, que les cambiaron el motor y entonces hubo un software, ahí no había inteligencia artificial de nada y fue fatal. ¿Ok? es decir, que todo software puede ser fatal o todo proceso puede ser Claro, fatal. hay riesgo, hay que hacer análisis de riesgo. ¿Qué pasa si hay una falla? O sea, el tema de calidad, pruebas, todo eso aplica fuera de inteligencia artificial y en inteligencia artificial, de la misma manera. O sea, el pensar que como va a ser inteligencia artificial no va a haber, va a estar libre de errores, no, es software. Al hablar la verdad es software. Y ese error de 737 costó cientos de vidas y ahí no había inteligencia artificial, hubo un error. Pero entonces lo que yo entendería, y ya va, vamos a abrir paso. Eugenio, de todo tu super resumen, ¿qué fue lo más importante? Mira, lo más importante es entender que la inteligencia artificial, yo diría que todavía está comenzando. Entonces, por supuesto que se espera que haya falla, igual que en cualquier nuevo proceso o sistema que se esté implementando. Y por ejemplo, los sistemas de automatización, los sistemas de parada de emergencia de las plantas petroleras, cuando ocurría alguna falla general, inicialmente eran lo que llamaban controladores simples y se implementaban así y se vendían como algo sumamente seguro porque automatizaba toda la respuesta en caso de una falla de los operadores en el control de la planta. Entonces, se suponía que el sistema de parada tomaba la batuta de manera automática y todo iba a ir perfecto. Sin embargo, no tomaban en cuenta que estos sistemas electrónicos fallaban y entonces no respondían adecuadamente en momentos de emergencia porque tenían demasiado tiempo sin activarse. O sea, estaban como que ahí a la espera de que sucediera algo. Podía pasar 3 años sin que hicieran nada. En el momento que reaccionaban, no funcionaba. Entonces, igual la inteligencia artificial se va a ir perfeccionando y esas cosas van a suceder con menos frecuencia, todos esos problemas. Lo importante es tener un plan de contingencia o un plan de mejores prácticas en caso de que haya una falla. Pues entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, en el caso de automatización, inventaron los sistemas de automatización triple redundantes o más rápidos y qué sé yo, y en distintas capas. Bueno, en la inteligencia artificial tomarán medidas similares y harán que, en caso de que esa inteligencia falle, haya, no sé, por ejemplo, alguna, en el caso de lo que mencionan acá, es como que tener un sistema alternativo que sea un poquito más manual y que pueda cubrir la contingencia en caso de que se presente una falla. Pero lo importante es que estemos preparados porque esto va a fallar y seguramente va a fallar por la experiencia que se ha vivido y entonces hay que tomar las medidas que mencionan ahí, como, no sé, controlar la entrada de los usuarios, limitar el aprendizaje a data verificada, verificar los sesgos raciales, de género y de edad, y etcétera, pues. Pero hay que estar preparados porque esto va a fallar ahora con más frecuencia, pero con el tiempo eso se va a perfeccionar, es lo que yo pienso. Claro. Marcos, comentarios tuyos sobre el capítulo. Eh, bueno, buenas tardes con todos. Pues, creo que todos andan sobre la misma línea, ¿no? A mí lo que más me dejó pensativo es justamente sobre esas alternativas que él plantea y habla justamente lo que bien decía Estefano y también recientemente Eugenio de que se dispongan de sistemas menos inteligentes, dice. Claro. Pero en la medida que estos elementos van creciendo tanto, a mí me surge la inquietud de cuán eficiente o cuán real puede ser tener otro sistema, digamos, menos inteligente. Es como que tuvieras todo tu sistema, todo lo que estás manejando dos veces. Lo tienes con el tema de la IA y vas a tener otro a la par, eh, semiautomático, Claro, semi-manual. pero esa es la famosa historia. Te inventaron la hoja Excel y qué tan eficiente es que la gente haga clojano. Claro, o sea, pero lo que pasa es que estos sistemas están manejando cada vez cosas mucho más amplias, ¿no? Y eso es un poco tal vez lo que bien expresa eh, Estefano, porque estás hablando de inteligencia artificial que va a manejar todo el sistema de, por ejemplo, el sistema aéreo, por ejemplo, toda la transitabilidad aérea.
una falla en un sistema de la IA puede hacer, pues, yo no sé, que los aviones vayan a aterrizar o se choquen en otro lado. O sea, porque como estás automatizando cada vez más grande y cada vez, Claro, creo que él hablaba, incluso el autor habla de que tienen la longitud o la capacidad del dominio. Si tienen un dominio muy grande, o sea, las fallas pueden ser realmente catastróficas. ¿Y en qué claro, medida las grandes empresas realmente están dedicadas a que eso, a minimizar las fallas? No lo sé. Lo claro. que, lo que pasa es que yo creo que esto, o sea, esto, sobre todo el tema de la inteligencia artificial es demasiado reciente. Yo creo que alguien mencionó antes riesgos, ¿no? Yo creo que el tema de gerencia de riesgos, que es algo que no todo el mundo tiene, yo creo que cada vez tendrá más y más vigencia, ¿no? Porque en cualquier momento que quieras aplicar machine learning o lo que sea, pues de la mano con el estudio de que, ajá, a qué le quiero aplicar inteligencia artificial, bueno, cuál es el riesgo asociado a aplicarlo. Y no tiene que ser, yo puse el ejemplo del carro de Google, pero pueden ser N cosas. Nosotros, esto no es inteligencia artificial, pero una vez automatizamos un proceso de pagos de entrenamientos, ¿no? De personal. Y todo el mundo estaba eso pasó no hace mucho, hace un año, y me acuerdo que todo el mundo estaba tan chévere y tan emocionado con que eso se iba a automatizar, que se lanzó la automatización y no funcionó, y fueron miles y miles de personas las que no se les pagaron esos días de trabajo. Entonces, a la hora de buscar cómo pagarlo, la automatización no funcionaba y nadie sabía dónde estaban los registros de quién fue, quién no fue, qué entrenamientos tomaron, etcétera. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque yo creo que el tema de manejo de riesgos va a ser, creo que es algo que hoy en día, no digo que en todas partes, pero en muchos lugares creo que es como está muy subvalorado y creo que cada vez tendrá más vigencia, sobre todo mientras esta tecnología avanza más. Claro, claro, yo estaba pensando por ahí. Antonio, cuéntame, ¿qué viste tú interesante de este capítulo? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, jefe. Eso, perfecto. Bueno, ya retomé la lectura, bienvenido de vuelta. A ver, aquí el tema es, Me pareció claro, interesante no, claro, no, 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 pero por favor. Aquí el tema es qué medida de contingencia vas a tener, ¿sí? Y entendamos que probablemente hayan cosas, ojo, y estamos hablando hoy, yo no sé si mañana todos los sistemas van a tener inteligencia artificial incorporada, ¿no? Entonces, para mí va a ser un elemento que vas a tener a ver, la contingencia existe desde que existen los sistemas. Y tienes tu plan de contingencia y tus elementos de recuperación, etcétera, que te van a afectar. Entonces, aquí el punto es, ¿cuál es el plan de continuidad de negocio? Independientemente que sea inteligencia artificial o no. ¿Cuál es tu plan de continuidad de negocio? No tiene nada que ver con tecnología, es negocio. Porque al final tú me dices a mí, bueno, es que tengo todo el sistema de reservaciones, está hecho con AI, y AI se cayó. Ok, brother, pero tú no vas a hacer reservaciones en la línea aérea porque tú no tienes sistema, Claro, ¿sí? Entonces, claro, para mí este tema es independiente de que sea inteligencia artificial o no. Para mí es un tema de tecnología. Entonces, ¿cómo claro. lo haces? ¿Cómo mantienes operativo el negocio independientemente que tengas esto o no? Y te voy a dar el ejemplo. Tengo un conocido que es miembro destacado del ejército de la Armada de Estados Unidos en Alemania. Y la última vez que nos vimos me dijo, mira, ¿qué sabes lo que están haciendo? Le están enseñando a todo el mundo sistemas cartográficos con mapas y compás. Ah, imagínate. Sí, señor. Porque si el Eso ataque es es como de contra que el a todo el mundo satélite, eso es como que a todo el mundo hay que enseñarle cómo enviar, ¿cómo se llamaba el que era tic, 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 que le enviaba código mensajes? Morse, Sí, sí. código Hay que Morse. enseñarle a todo el mundo código Morse. ¿Qué tal? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo hago para tener continuidad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preparar mis procesos porque el día que AI se caiga,
porque se va a caer el sistema, entonces ¿cómo hago para seguir operando? Entonces lo otro es entender para qué estoy utilizando y en qué procesos estoy utilizando inteligencia artificial y cuál es el tema que estoy teniendo. Más allá del tema ético que viene después, que como bien lo dijiste antes, estos dos capítulos están en secciones diferentes, pero están relacionados. Claro, claro, claro. José, nuestro gran amigo José, que estaba Sí, dedicado a dar la explicación final, pero ya tienes 2 reuniones con nosotros. 3. sí, disculpen que Cuéntanos, mi Zoom no funcionaba del todo. Sí, no importa. me llamó la Cuéntanos. atención, el tema de la ética aplicada sobre la AI, porque es como la manera un poco de gestionarla y de saber hasta qué punto es aceptable su intervención o hasta qué punto se pasa el límite, ¿no? Un poco el control sobre ella. Ujú. Ajá. Tú sabes que, bueno, para mí, como yo siempre intento ver las cosas más simples, porque a lo mejor mi cabeza no lo da. Yo ahorita cuando estaba trabajando por ustedes, estaba viendo un video que decían, ¿ustedes creen que su cerebro ha cambiado mucho con respecto a lo que tenía su abuela? Probablemente no. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a lo que tenía nuestra Tu abuela? cerebro a lo que tenía el cerebro tu abuela. O sea, yo creo que No, sí. Yo no, creo no que ha sí. cambiado. No, No ha cambiado. Estructuralmente no, a nivel de conexiones probablemente sí. exactamente. Pero El entonces cerebro, tú tienes aproximadamente la misma capacidad de análisis que pueda tener, que puede haber tenido tu abuela, que a lo mejor está sometido a unos factores diferentes y tal. Entonces, que ese nivel de simpleza, yo creo que me pongo a pensar realmente qué es lo que es básico, como le estaba diciendo. Bueno, pero si toda la empresa va a trabajar con hojas Excel, todavía existe la posibilidad de hacer un cálculo a mano. Siempre. sí, claro que existe, claro que existe. Lo que pasa, o sea, lo que pasa es que yo lo que creo es que como ha pasado, o sea, como la gente que se grabó con hoja de cálculo, yo ni sé qué es eso, ni cómo funciona, ni nada, pues, pero mi mamá, que es ingeniero, me dijo que usaba hoja de cálculo. Yo no sé Hoja de cómo cálculo es estarán Excel. ahorita los chamos. Yo usaba una HP y me imagino que ahorita tú le dirás a alguien que es una HP y ni sabrá qué es. Entonces yo Claro. lo que me imagino es Ahora te dice una Texas Instrument. ajá, Antes, bueno, imagínate, una casi. exacto, algo de eso. Entonces yo me imagino que sí, el cerebro es el mismo, como dijo Manuel, las conexiones entre neuronas y los caminos neuronales que se desarrollan son otros. Y eso es lo que, y entonces son otros Claro. porque está expuesto a otras señales, desarrollas otras aptitudes que antes no se desarrollaban. O sea, Claro, yo no pero me entonces, imagino, o sea, ahora yo te voy a decir que Sí, sí, yo, solamente un comentario ahí antes de que intervengas. Pero el tema es que la función del cerebro como elemento para la supervivencia sigue siendo la misma de claro, hace 10.000 años, ¿sí? claro, claro. Que claro, es el tema, ¿no? Que pensamos que las amenazas y que nos paraliza, el miedo, es lo mismo que sentían los antepasados, sí, siguen siendo la misma, Exactamente. sigue siendo la Exactamente. misma hormona, sigues teniendo adrenalina, endorfina, todas esas cuestiones. Pero entonces ahora te Correcto, correcto. comento por qué, Le por qué seguimos llevo a yendo al eso, león y no a los políticos. No hemos evolucionado en Eh, eso. algo Exactamente. así. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa por mi mente? Yo no sé por qué, pero yo ando metido en ese bendito mundo de la complejidad. Pues, será porque no termino de salir del caos y cuando pienso que lo tengo más o menos estable, vuelvo otra vez a caer en el caos, Es que tú eres muy ¿no? Y complejo, entonces, Nacho. ay, es que esta viajadera me tiene como loco, como quien dice, ¿no? Ok, pero esperemos estar en paz. Como que dice, esperemos estar en paz. Pero entonces yo lo que digo es, para mí simplemente la inteligencia artificial es una herramienta que está pasando de caos a complejo. Pero hay otra cantidad de herramientas que están de complejo en complicado y de complicado a simple. ¿Ok? Y eso al final son los ciclos de Gardner. Mi aprendizaje en esto es que no importa cuál sea la situación que tú te encuentres, de las herramientas que tú estás utilizando en esos modelos de complejidad, tienes que hacer análisis de riesgo. Sí. Es decir, Claro, claro. no es hacer un plan de contingencia, pues te dice, haz un plan de contingencia. Sí, claro, un plan de contingencia.
no, retrocede un paso más. Son como las preguntas de los exámenes. Usted tiene que hacer una gestión de riesgo, sí, y usted tiene que ver cuál es su tolerancia en función del nivel de complejidad que tiene, cómo identifica, cómo ve cuáles son los más importantes y tal. Tiene que hacerlo. Y al final todo lo que tú tengas, bueno, pues por supuesto, ¿qué estamos hablando? Cuando tú me dices, ¿cuál es tu nivel? Vas a hacer una gestión, entonces tú dirás, ¿en qué estoy? Mira, soy amante a riesgo, lo evito, soy neutral, estoy en una situación súper compleja, estoy en una situación caótica, estoy en algo más simple. Sea cual sea, tú dirás, ¿profundizo más o no? Si tú estás en una situación de caos, ¿vas a profundizar mucho en el análisis de riesgo? Probablemente sí. Si estás en una situación compleja, no tanto. Estás en una situación complicada, mucho menos. Si es tan simple, ni Es que analizas. lo que pasa es que eso que está diciendo muestra exactamente que esto va a afectar todas las áreas del conocimiento y todas las industrias, y en cada industria y en cada aplicación va a pasar eso que tú estás diciendo. O sea, va a pasar Claro. un análisis de riesgo aplicado a esa solución específica. Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del carro de Google, y creo que Amazon tenía uno igual, y todas esas empresas tech tenían un carro self-driving de esto, muchos abandonaron el proyecto, porque sencillamente vieron, ver, esto es muy a largo plazo, de aquí a que le saquemos plata a esto, otros siguen. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí, si queremos, lo que es la aplicación de Machine Learning no se ha podido terminar de aplicar del todo. Cuando digo aplicar del todo, es que pongas una línea de producción de carros que se manejan solamente y los empieces a vender. Eso no ha pasado todavía. Pero No. eso significa que Machine Learning no se esté aplicando ya hoy en día industrialmente, comercialmente, en otras aplicaciones donde el riesgo no es tan grande y donde el apetito de riesgo no tiene un impacto tan importante como lo tiene, por ejemplo, con un carro, ¿no? Entonces, yo creo que esto impacta tanto todas las áreas de conocimiento que precisamente ese análisis de riesgo va a ser muy específico para cada área, para cada proceso, para cada empresa, etcétera. Entonces uno lo que le va a quedar es agarrar y decirle a la gente que está debajo de uno, ojo, mira, yo necesito que tú me digas a mí, o vamos a cuadrar entre nosotros con qué nivel de profundidad vamos a hacer los riesgos. Vamos a identificar cuáles son las categorías de riesgos generales y riesgos específicos, ¿ok? Y yo necesito que tú me determines cuáles son los puntos únicos de falla, tanto del producto Claro. como lo de la ejecución. Y decírselo con ese nivel de seriedad a la persona. ¿Cuál es tu punto único de falla? Y entonces él te va a decir, estoy en una guerra, probablemente me van a pegar un balazo y necesito un casco para que no me peguen, para que si me lo pegue a la cabeza no pase. Eh, Pero hay que hablar de Algo que estaba ese pensando tipo, de eso a la gente porque desde el punto de vista de oportunidades. Estaba pensando que, ok, si yo soy una persona, esto es software, ok, es un software que se genera de una manera diferente. Es un software que tiene que ser probado. Si yo trabajo o sea, ahorita no hay, por ejemplo, estándares para medir la calidad de de estos modelos de lenguaje, por ejemplo. Ellos tratan de medirlo, ok. etcétera, etcétera, pero alguien que se dedique, o sea, la ASQ no tiene metodologías para probar software convencional y las pruebas unitarias de aceptación de usuarios, las de caja blanca, caja negra, etcétera, etcétera. ¿Y cómo pruebas software que se genera a base de datos? El, Habría el, que mo- ver el, con la mo- el, gente y mode- ese, la gente y el, SQTB y el, el- SQTB, que son. el modelo de pruebas es completamente diferente. Yo dije, quien sepa para certificar pruebas para soluciones que están basadas en Machine Learning, se puede meter un buen dinero. Claro, Estefano levantó la supermano. Sí, bueno, para eso que dice Manuel, yo creo que también hay de las cosas que yo he visto, cada prueba, o sea, la prueba del software y qué tan exacto es, creo que va a variar dependiendo de la aplicación, pero es verdad y creo que, por ejemplo, en el caso de algo que ha automatizado transacciones, es como monitorear que esté manejando el mismo número de transacciones que se manejaban antes de aplicar esa automatización. Eso es una manera, y bueno, por ahí uno se puede ir, porque a veces los resultados de la automatización no los puedes ver sino hasta 2 o 3 semanas después, y cuando tienes 2 o 3 semanas andando con eso, puedes estar corriendo una arruga y un problemón que ni tienes manera de ver de qué tamaño es. Entonces, Ujú. eso era una cosa. Pero la otra cosa que quería decir, con respecto a lo que tú decías antes del casco y no sé qué,
que yo me acordé que hace años fui a una charla de redes de telecomunicaciones y me acuerdo que cuando lanzaron las primeras redes GSM y UMTS en la India, eso vino mucho después de Europa, ¿no? Y Europa fueron pioneros en GSM y UMTS. Y me acuerdo que muchos de los gerentes de proyecto y directores de proyecto de esos operadores de Europa los contrataron por sueldos millonarios en la India, porque o sea, la India era gigantesco y había que lanzar desde cero todo. Y esa gente no duró nada en ese proyecto. Y entonces decían, ¿por qué? Porque ellos llegaron con los estándares de Europa, de lograr los KPIs que tenías en Europa, los niveles de KPI, esos querían aplicarlos en la India. Y en la India lo que necesitaban era llamar por teléfono, lo que tú estabas diciendo antes, que si la calidad, que si no importa, lo que importaba era poder darle servicio a todo el mundo que estaba hambriento y eran millones de personas que no tenían servicio móvil, ¿no? Entonces, eso demuestra lo que tú decías antes, o sea, era una persona que trataba de aplicar un estándar de una red madura, de un mercado muy maduro, en un mercado que estaba completamente virgen, que buscaba una solución para el hoy y para mañana, y ya después en 10 años veré si optimizo, ¿no? Pero mañana necesito hablar por teléfono. Sí, sí, esa parte de ese arrancar diciendo, déjame ver a qué yo me estoy enfrentando y cómo voy a hacerlo desde el punto de vista gerencial, hay que trabajarlo. No es solamente identificar o hacer planes de contingencia, ¿no? Teníamos varias preguntas y estaban como que un poquito alocadas, de arriba para abajo. Bueno, por ahí teníamos la famosa ley de Murphy, también aplica ya, lo que va a fallar, va a fallar. Y en el peor Falla momento y en las peores circunstancias. en el peor momento, en la peor circunstancia. Y ten cuidado y lo dices porque te van a votar. La empresa se va a enterar que falló, se lo va a callar a todo el mundo y alguien lo va a soplar y le van a decir que fuiste tú que lo soltó y ese es el perfecto pretexto para que tus enemigos de la empresa te voten. Entonces quédate callado. La basura se mete debajo de la alfombra. Como una de las medidas de contingencia, el autor propone mantener un sistema de manejo de datos menos inteligente. ¿Realmente es aplicable para procesos de gran tamaño mantener dos datos, uno automático y otro medio manual? ¿Es válido tener dos relojes? Claro que es válido. Sí, Sí. claro que es válido. Sí, Bueno, había y la semana pasada cuando veíamos el human in the loop, over the loop, cosas de eso, eso aplica aquí. Una de claro, las maneras de mitigar riesgos es esa. Claro, exactamente. claro. ¿Cómo puede controlar que el sistema aprenda lo que se está enseñando y no una función correlacional? Como todo en Mm, tecnología y en la vida puede fallar, aquí el punto es cómo mitigas desde todo punto de vista la falla, e incluso una incidente de respuesta, comunicación oportuna de la situación. Esa pregunta, ¿qué significa? A ver, ¿cómo puede controlar que el sistema aprenda lo que se está enseñando y no una función correlacional? Bueno, Bueno, Yo digo que testeándolo constantemente. Y por supuesto que lo correlacional se puede detectar haciéndole pruebas y buscando que exista eso para corregirlo, pues. Sabes que puede pasar. es que o sea, yo no creo que ninguna aplicación de inteligencia artificial hoy en día es como que metiste o sea, vamos a poner entre comillas un robot ahí y te fuiste a dormir. No, o sea, tú estás viendo qué es lo que te entrega, cuáles son los resultados, bien sean transacciones o resultados de datos o lo que sea, y tienen que tener sentido. Esa es la manera. Si no tienen sentido, pues hay algo que está pasando que está mal. Pero yo en ninguna lado he visto que tú metes ¿sabes? Machine learning y entonces ya crees ciegamente en lo que está dando machine learning. Para nada. O sea, eso es como Claro, cualquier persona. Tienes que estarlo monitoreando, tienes que estarlo, ¿sabes? Haciendo cross-reference, o sea, asegurarte que esté funcionando. ¿Y cómo prueban claro, la pero inteligencia artificial que está implementada? El ChatGPT, ¿cómo fue que lo probaron? Pueden haber, digamos, otras inteligencias artificiales que prueben esa inteligencia artificial, o sea, que le busquen la falla, que sean creadas especialmente para buscarle la falla a esos y que sean sistemas totalmente independientes. Yo creo, Existe existe utilizar modelos que se utilizan para probar otros modelos, sí. sí, exacto. Y lo que haces es comparar. Ves que me sale con aquí, asumes que este modelo está bien, pruebas el otro modelo, le das el mismo input esperando el mismo output o uno similar.
Yo también diría, por ejemplo, ¿cómo tú controlas que tu hijo está aprendiendo lo que le están enseñando en el colegio y no malas mañas de sus amigos? Bueno, viendo el Bueno, comportamiento de tu hijo. Esa es esa es la manera. O sea, Es lo mismo, tiene que estar pendiente y a cada rato confirmar y ir detrás de eso. Lo claro, que pasa es que ahora muy poca gente le hace seguimiento a sus hijos. exactamente. Pero por ejemplo, una cosa, el sistema de piloto automático de un avión está todo el tiempo midiendo que si velocidad del avión contra el viento, velocidad del avión contra la tierra, o sea, altura, todo eso. Y él tiene como unos límites. Y si, por ejemplo el cálculo que él hace da un resultado como de potencia hacia los motores o algo así que no hace sentido para ese momento de vuelo del avión, él saca una alarma y él se desenchufa. Eso fue lo que pasó con el vuelo de Air France que se cayó en el mar, que se le taparon los Ujú. medidores de velocidad contra el viento porque se pasó por a través de una tormenta y él medía velocidad contra el viento cero y no entendía. Y entonces al no entender y no poder procesar eso, él sencillamente se apagó. O sea, se apagó el piloto automático y le devolvió el control a los pilotos. Entonces eso es un ejemplo de que tú le pones límites como guardrails de lo que pueden ser los datos que te da o lo que él hace. Y cuando él ve que lo que él está calculando está fuera de los límites o lo que él está leyendo afuera de los límites, tú le puedes poner que te dé una alarma y él no, sencillamente no completa la transacción o no completa el proceso que tiene que completar. Ujú. Pero entonces toda esa parte de pruebas con la nueva tecnología hace mucho énfasis. Claro. Es algo que no podemos perder, el análisis de riesgo y pruebas, ¿no? Cuando la falla de inteligencia artificial no implica una fatalidad, ¿creen que siempre puede tener un proceso manual documentado, identificado para sustituir la inteligencia artificial cuando falle? depende del El proceso. asunto es qué tan complejo es el proceso. Sí, exacto, exacto. Y qué tan rápido necesitas completarlo, porque volviendo al tema del avión, de nada te sirve tener un manual ahí de 600 páginas. O sea, el avión, ¿sabes? El avión necesitas volarlo ahorita, no es media hora. Sí, sí, yo me recuerdo cuando yo conocí a Rosa que estaba en Arthur Andersen y que y que los servidores de Arthur Andersen que estaban en la torre de Corbanca fallaron, le cayó, se le rompió una tubería encima de los servidores. Y ella Ah, tuvo, yo me que acuerdo de por esa buena historia. suerte había definido ¿te acuerdas de esa historia? Ella había definido Eh, acababa de definir todos los procesos administrativos, o lo que había complejar, y lo que dijeron fue, aquí están todos los procesos. El asunto es qué tan complejo tú quieres que sean los procesos de tu organización. Mientras más complejos sean, menos sustituibles por un manual documentado. No creo que algo pueda ser tan complejo así, ¿no? ¿Cómo prepararse cuando la falla de a inteligencia artificial puede implicar fatalidades? Por ejemplo, los carros que se manejan a sí mismos de Google que atropellaron a una persona ciega y a una persona mayor. ¿Cuál es el plan de contingencia en ese caso? No sé, bueno, lo declara santo, por ahí no, la primera persona que atropellaron en Venezuela terminó santo, ¿no? Ajá, José Gregorio. José Gregorio Hernández. Bueno, ya va a pasar, ya es beato, ¿no? Bueno, bueno, una de las recomendaciones es tener un discurso preparado o sea, ya de una vez asumir que va a fallar y tener el discurso listo para que cuando falle emitas la comunicación, pues, des las explicaciones. Claro, el asunto es qué tan lejos va a llegar la información. Por ejemplo, ahorita están ya la guerra de Ucrania no es tan importante como lo que está pasando en Israel Gaza. y Gaza. Y ahora todo el mundo está diciendo que lo que están haciendo los judíos en Israel, pero los judíos en Gaza, es ¿cómo se llama? Es Una No masacre, sé, una genocidio. masacre, es un genocidio contra la humanidad, claro. Un delito contra la humanidad, ¿ok? Este, pero claro, yo creo que esta forma de hacer las cosas tradicionales es algo que ya no existe. Entonces ya tú a través de intentar meter preso a una gente que hizo una maldad, no vas a terminar de solucionar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tú dejas de atender la información que le das a una comunidad para explicarle algo que es bueno, de forma tal que la otra persona lo que publica no sea
sea más importante que tú. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ayer o anteayer, ayer Jaime estaba diciendo que creo que hay una diputada en Estados Unidos que estaba diciendo que cómo se podía dar ese horror, que al pueblo de Gaza lo estaban destruyendo, y la tipa casi se pone a llorar. Yo cada vez que veo a alguien llorando, así de esa manera, digo, estés mintiendo. Pero después por el otro lado estaban publicando y dice, mira, estos son los 3 jefes de la NASA. ¿Dónde viven ellos? Viven en Kuwait. Y mira, uno está haciendo ejercicio en un gimnasio. Y esta es la cantidad de millones que tiene. Entonces, al final todo se transforma en una guerra de información, ¿no? Diría yo. Sí, es una guerra de generación de opinión pública. Claro, claro. Es así. Y entonces vamos al siguiente capítulo, el 16, una guía práctica para la inteligencia artificial. Una cosa ahí también interesante, el actor, Ray Blackman. Él no es tecnólogo, él es filósofo. Bachelor en filosofía, maestría en filosofía y doctorado en filosofía. ¿Y qué fue lo que él dijo? Yo con filosofía no hago nada si no la aplico a la última tecnología. ¿Vieron eso? ¿Sí? Sí. Sí, la filosofía por la filosofía, muy chévere, pero tiene que tener un sentido práctico. La economía por la economía no tiene sentido, pero tiene que tener un sentido práctico y por eso Milei se está lanzando a candidato finalmente a presidente, por decirlo así, ¿no? Y él solamente ha hecho un libro, Máquinas Éticas, 4.3/5. Me pareció bien interesante la segunda descripción que decían, pero este libro no es si su modelo hace X, pruebe para Y, ahora su modelo es ético. En cambio, el valor de este libro radica en cómo desconstruye lo que significa ser ético en el contexto del aprendizaje automático, porque es importante serlo, y cómo implementar estructuras para detectar y neutralizar la mayor cantidad de riesgo ético posible. Eso me pareció bien interesante. Esta es la empresa que él tiene. Virtue Ethics Consultant. Él fue consultor de Deloitte y de otra más. O formó parte del comité. Y me imagino que llegó un momento que dijo, no, yo tengo que, si ya yo tengo tanto, déjame sacar. Habría que buscar cuántos clientes tiene esta gente, ¿no? Y dice, ¿qué hacemos? Aprendizaje y desarrollo, diseñar sesiones a la medida para ejecutivos, científicos de datos y no tecnologistas para tu organización, construir infraestructura de riesgo ético de inteligencia artificial, evaluar el nivel de madurez ético de inteligencia artificial el nivel de madurez ético de inteligencia artificial de tu organización y tener un programa de riesgo ético para la integración a lo largo de toda tu empresa. Y siento que es una compañía de consultoría en cualquier cosa. ¿O no? ¿Sí o no? Yo en mi caso solamente me quedé en la primera. Suena extraño, pero es así. Pero si ustedes se dan cuenta, en el área de gerencia del proyecto, todas hacen lo mismo. Vamos a hacer de aprendizaje, vamos a ayudar a que la gente monte un modelo de gestión de proyecto y de infraestructura. Vamos a ver cuál es tu nivel de madurez y en función de eso vamos a desarrollar un programa de esto. ¿No? Es decir, él lo que tiene es un modelo de consultoría, ¿no? Y el libro era demasiado rudo, rudo. Y lo que vi fue el super resumen largo de Eugenio Pon, ¿no? Primero, eran 2 super páginas, ¿no? ¿Te recuerdas? Pero era mucho Sí, más. Tenías desventaja de no poner en práctica la ética de la inteligencia artificial y los 7 pasos, ¿no? Entonces, espérate un minutico, Eugenio. Bueno, no, comenzamos contigo que es tu super resumen. Cuéntanos, ¿tú qué viste de este libro, bueno, lo de primero este es que, capítulo? sí, claro, las empresas tienen que prestar atención a la articulación del riesgo de ética, porque si no lo hacen, los costos pueden ser mucho más graves que si se toman el trabajo de hacerlo. O sea, porque expone a las empresas desde el punto de vista legal, tienen riesgos de pérdida de reputación, se desperdician recursos, se desperdician datos y
este, eh, bueno, en sí es un problema mucho mayor que si se toman el trabajo de hacerlo. Y entonces ellos ahí plantean una serie de pasos para, para la articulación de la ética, eh, del marco ético para las empresas. Y lo que me llama la atención primeramente es que la gerencia de la empresa tiene que estar bien enterada como stakeholder importante, o sea, tiene que estar bien involucrada en el tema de la ética para que le dé soporte, para que le dé apoyo, para que los empleados sientan que la gerencia le está dando importancia a eso. Y además porque ellos conocen cuáles son los intereses comerciales de la empresa. Entonces la gerencia tiene que estar bien involucrada en la articulación del riesgo ético, del marco de riesgo ético de la empresa. Ujú. Y por otro lado, había otro punto importante que era crear una estructura de gobernanza, o sea, un marco, como un documento que estructure la manera como se debe ser implementada ¿cómo se llama? El riesgo ético dentro de la empresa para que esté específicamente adaptado a las necesidades comerciales de la empresa, pues que esté bien, porque no puede ser un marco muy general, porque sería muy ineficiente y al final no terminaría dando los resultados que se esperan de esto. Pues entonces, importantísimo eso. Y por otro lado, había un tema de lo importante que es que la gerencia entienda que tiene que haber un balance entre lo que es la explicabilidad del algoritmo y la precisión. O sea, como que cada uno jala hacia un lado contrario. Entonces, si en tu caso la explicabilidad tiene importancia porque hay regulaciones, porque hay, no sé, por ejemplo, el tema de los créditos bancarios, que tú tienes que explicar por qué rechazaste un crédito. Entonces, en ese caso, la gerencia tiene que entender que tiene que dar énfasis a la explicabilidad y el caso contrario es en el caso en que el algoritmo tenga que dar más importancia a la precisión y digo yo que sería, por ejemplo, los algoritmos que calculan en marketing la exposición de los anuncios, pues cómo lo hacen. En ese caso no importa mucho Claro, cómo, cómo lo hace el algoritmo, lo importante es que se logren los resultados. Entonces, hay que claro. entender qué es más importante de esas dos cosas. Y ahí Ok, termino. Manuel, cuéntame, cuéntame, A mí, Manuel, ¿qué te a mí, pareció interesante de esto? ok, tratando de enlazar un capítulo con el otro. En el capítulo anterior hablamos de riesgos en general, de cosas que pueden salir mal, y que van a salir mal, ¿no? Y aquí están hablando de un riesgo que probablemente puede ser uno de los más duros, que es el riesgo reputacional. No sé si se acuerdan de Enron, el escándalo de Enron, Sí, de, murió Arthur Anderson y todo. Arthur Andersen, que era una de las mayores consultoras, murió por un escándalo, ¿ok? Por un riesgo reputacional. Entonces, claro, aquí hacen el Ujú. análisis del riesgo reputacional. Que, ojo, aquí lo estás aplicando en inteligencia artificial, hablando de bias racial, am, género, edad, etcétera, etcétera. Pero si tú te pones a ver, eso no existe ya ahorita en los sistemas que no son de inteligencia artificial. Ahorita se le está poniendo la Claro, pero es lupa, que el no, es que libro es haya bias. 2020. Claro, Sí, claro, es el 2020. claro. Pero, por ejemplo, el tema del riesgo crediticio, de la calificación de crédito, ¿verdad? Que se le hace a las personas, se ha hecho siempre, ¿ok? Ahorita estás utilizando inteligencia artificial, antes utilizabas algoritmos. ¿Qué te asegura que antes no tenías algún tipo de bias o que tenías algún tipo de, 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 de algo que ese algoritmo estaba haciendo algo que no era completamente ético? No había ninguna garantía, nadie está revisando eso. Pero sin embargo, ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, ahorita sí todo el mundo está preocupado por eso. Claro, Sí. Y eso siempre ha existido, ¿ok? Y ese bias y esa, digamos, esa
pudo haber existido ahí cuando se estaban haciendo calificaciones de riesgo, pero lo hacía un algoritmo que lo hizo una persona, en vez Claro, de ser un sistema que estaba, digamos, determinando esa calificación, ¿no? Pero básicamente esto es un análisis de riesgo reputacional. Y el gran problema de esto, digamos, poner sistemas de inteligencia artificial que muestren prácticas poco éticas, es eso, es la reputación. ¿Cómo queda la claro, organización con respecto a su reputación? claro. Estefano, cuéntanos, ¿qué te pareció interesante de este capítulo? O sea, a mí o sea, me pareció primero muy interesante cuando él habla de promover, digamos, como, ¿sabes? Como comités de éticas dentro de la organización y tal. Me parece súper interesante porque, otra vez, pienso que es algo que, sí, la ética y tal siempre ha existido dentro de las organizaciones, pero con la inteligencia artificial esas discusiones se llevan a otro nivel, ¿no? Por cómo puede afectarse todo y la imagen de la organización y tal con respecto o sea, con el uso de la inteligencia artificial y de los datos, por ejemplo, de los clientes, si es un banco, etcétera, ¿no? Eso me parece interesante y me parece que lo que hace un poco ahí es como lo que haría un comité de eso, es básicamente un análisis de riesgo, ¿no? Es como ponerse en el lugar de la persona o el ente o el posible afectado, ¿no? Si las cosas salen mal o no sé, si empiezan a hablar mal de nosotros o tal, moverle todos los posibles defectos o fallas que puede tener la aplicación y cómo puede salir mal, ¿no? En términos de la reputación de la organización. Lo que a mí me llama la atención de la lectura y es que, o sea, si nosotros nos ponemos a ver, en Occidente estamos hablando de la reputación de la organización, pero en otras gobiernos, nada de eso importa, ¿no? Y entonces yo creo que eso es el gran riesgo acá. Cuando esto es usado por un gobierno, el tema de la reputación les importa un carrizo, pues. O sea, lo que importa es controlar y listo, ¿no? Claro, Entonces, lo que a mí me preocupa, o sea, lo que me parece preocupante a largo plazo, que es indetenible, ¿no? Pero es que acá, o sea, de un lado del mundo nos preocupamos de las libertades del ser humano y la reputación de la organización, ¿no? Pero justamente al mismo tiempo, del otro lado del mundo, están viendo cómo usan estas tecnologías para ir en contra de todas las libertades y todo, ¿no? Entonces esa es un poco mi reflexión, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el que cada día vamos más hacia los extremismos, pues, o sea, hace falta nada más que llegue alguien que tenga suficiente gente detrás de él y diga, mira, no, aquí lo que tenemos es que, no sé, aplicar, no sé, un sistema social que nos permita monitorear lo que hace cada quien o monitorear mejor lo que hace cada quien para evitar tal riesgo, etcétera. Entonces, esa es un poco un poco las líneas que tú decías antes. Yo vi a esa señora llorando en el Congreso ayer y la sobaba a otra que tenía una hijab. Pero cuando tú ves o sea, tú ves la historia de esas dos diputadas específicamente, pues de verdad deja mucho que desear, ¿no? Pero la imagen de esa mujer llorando y la otra sobándola con una hijab puesta, el impacto que tiene eso en la gente y el poder de manipular a la gente para que mañana estas cosas pueden usarse de una manera no, ¿sabes? No libre, ¿no? No democrática. Es lo que da miedo. sí, sí, sí. Antonio, cuéntame, ¿comentario? Mira, sí, levanté la manito, levanté la mano porque tengo otra reunión ahorita a las 6, entonces me voy a despedir. Pero para mí, y lo puse en los comentarios y me gustó que hayan traído el tema de Enron. Al final, Enron, la crisis de Enron, que se lleva por los cachos a Arthur Andersen como la consultora o el advisor, que es la primera vez en la historia que pasaba, generó una ley que se llama Sarbanes-Oxley, que habla justamente de los esquemas de control, de los esquemas éticos y del involucramiento de un órgano de gobierno en las empresas. Ese mismo elemento, y vuelvo al mismo punto de la intervención pasada, es que no importa el tema de si es AI o no, es corporativo, ¿entiendes? Es Ujú. reputación de corporaciones y al final el artículo me da mucha risa porque él dice que al final cuando termina fallando todo,
y terminas teniendo, por ejemplo, que mataste a una persona, realmente el riesgo de, o sea, lo que menos te va a preocupar es la reputación cuando efectivamente puedes irte a la quiebra y destruir todo lo que construiste. Entonces, para mí el tema ético Claro, sí, es claro. brutal, y aquí hay otro elemento que es parte de lo que no me acuerdo si creo que lo nombraron, lo leí en alguno de los comentarios, es que hay oportunidades de empleo. Porque entonces ahora, fíjate, este filósofo que probablemente estaría pelando y después de hacer todo tu estudio, él perfectamente puede convertirse el Chief Ethical Operation de una compañía, ¿me entiendes? O sea, Y no hay sabe, oportunidades y no sabe nada de Machine Learning ni inteligencia y no, artificial. Probablemente hizo un exactamente, curso y vio que eso era ¿entiendes? importante, empezó a hablar un interesante. Sí, entonces bueno, con esto les agradezco y me ¿Es despido así? porque tengo otra sesión ahorita a las 6. Cuídense. Date una champaña por nosotros. José, cuéntanos, Dale, un abrazo. ¿qué te Bye. parece, interesante? Sí, bueno, escuchando todos los comentarios, Chao. yo así un poquito la asociaba con el acceso a los datos, porque hace poquito miraba la información de Elon Musk, que sacó como su inteligencia artificial que toma datos de la plataforma conocida X, ¿no? Entonces, es como debatirse al límite a donde puedan llegar el uso de estas herramientas, ¿no? Es como una gran competencia que se forja como de entre dos grandes fuerzas o las mismas inteligencias artificiales, pero con como distintos centros de poder, por decirlo así, no sé, de alguna forma. Sí. Marcos, cuéntanos, ¿qué viste interesante? Pues bueno, creo que es un tema de moda esto, realmente tal vez propiciado justamente por todo este tema de las redes sociales y cómo se prolifera y también este temor tal vez desmesurado que se tiene por una cosa nueva, ¿no? Que es la tecnología. Pero en todo caso es un tema de moda eh, y todos lo tienen que manejar y ahí hay algunos puntos y sobre todo me quedé mucho pensando en ese punto 6 justamente que dice incentivar formal e informalmente a los empleados para que desempeñen un papel en la identificación de los riesgos éticos. Nos hablaba algo así Eso como fue que, interesante. no sé si tú lo viste, porque te decía que dice, lígalo que haya Sí. un presupuesto y también tienes para que ellos entiendan de dónde viene y la idea es cómo los premias, cómo premias porque dice premia a tus empleados para que sean de una u otra forma quienes también puedan identificar posibles riesgos o riesgos que ya estén sucediendo. Y me quedé pensando, ¿cuál sería una verdadera forma de premiar al empleado para las empresas? Yo vuelvo y repito, yo no creo que este señor haya inventado algo interesante. Yo creo que él lo que hizo fue conectar conceptos viejos. El asunto es, en cualquier modelo de madurez en cualquier consultoría hacia un modelo de madurez, ustedes han visto que se le ofrece a los empleados un bono por hacer que las empresas mejoren. No, yo creo, o sea, yo creo que eso tiene que ver mucho con el tipo de industria y el tipo de empresa. Hay empresas en las que, o sea, el empleado está como más comprometido por el sistema de recompensas que tiene, bien sea por la industria o lo que sea, ¿no? Que da para eso, y hay otros en los que no. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con el nivel de compromiso del empleado, que tiene que ver otra vez ¿sabes? Con la industria, ¿sabes? Con su remuneración, con sus posibilidades de crecimiento, etcétera, 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 ¿no? Más que o sea, poniendo que la persona de verdad quiera echar para adelante y tal. Pero yo me pongo a ver, por ejemplo, a pensar en esto, en la Venezuela de 2016, 2017, cayéndose a pedazos después de 20 años de desgracia, me parece bien peludo que tú consigas, o bien difícil que consigas un empleado bien motivado que va a buscar fallas de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con la realidad de la empresa y de su entorno en ese momento y su sistema de remuneraciones hacia el empleado. Claro. Teníamos estas preguntitas para ver de atrás para adelante. En el punto 6, de paso sugerido por el autor, dice, es genial recompensar a los empleados por su esfuerzo en promover un programa de ética de datos.
¿Cuál tipo de recompensa sería más efectiva? Bueno, cualquier tipo de recompensa, diría yo, que no sea monetaria, ¿no? Una la chapita del empleado ético. El empleado Un, ético del mes. un Eso a viaje. ti eso te motiva, Ah, Manuel, un la pasaje, chapita. No, un viaje. Mire, claro. vean en Netflix, salió un documental, creo que son 4 capítulos, de la historia de la dueña de L'Oreal, Bettencourt. No sé Eso. si ustedes se enteraron, este Sarkozy perdió cuando él se lanzó relanzó para presidente, él perdió. Y en ese momento que él perdió fue porque lo asociaron unos actos de corrupción asociados con la gente de L'Oreal, con la señora Bettencourt. Véanlo y ustedes van a ver todo lo que significa en el manejo de personas que tienen dinero, que esta señora es la mujer que tenía más dinero a nivel mundial, la mujer. Ok, cómo se manejan con respecto a todo lo que es darle cosas a la gente y para que hagan cosas buenas o para mantenerlas calladas. Mm, Entonces, de pronto uno ve eso y uno dice, "Ih". Si antes el tema de vallas, protección de datos y discriminación en sistemas informáticos ni se consideraba, no se consideraba ahora, si estaba en la lupa, más fuentes de trabajo. Esto puede ser fuentes de trabajo. Yo diría que sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno, pero era la parte de riesgo. Al final es un modelo de madurez, ¿no? Esto es como argentino. Tenés el debido cuidado de que se pueda y que no se pueda hacer con un producto como lo usan, ejemplo, un tenedor. Tener el cuidado de cómo se puede utilizar un producto o no. Tener No el sé, debido cuidado de que se puede. No entiendo cuál es la pregunta. no lo vi. Es decir, no lo veo, porque era como que muy unidos los conceptos, ¿no? Entonces vamos de arriba hacia abajo. ¿Cómo puede crearse una referencia o escala ética para sistemas de inteligencia artificial a nivel global? Por ejemplo, lo que se considera no ético o ilegal en Occidente, en otras culturas son prácticas cotidianas de gobierno. Se separará el mundo en partes. Tengo experiencia de amigos que trabajaron en una empresa de tecnología asiática, por ponerlo bien amplio, que en parte del presupuesto estaba, o sea, en el presupuesto que hacían anual, estaba la partida para habilitaciones. ujú. Ah, sí, claro. Sí. Pero sí va a Y, haber y, y diferentes. y era normal, se veía normal, hay que manejar un presupuesto para que los proyectos salgan, para Claro, claro. habilitar con las personas apropiadas. Y yo me recuerdo mucho tiempo atrás, cuando había aquí problemas en Venezuela de dónde era que venía el dinero. Había una empresa de estas muy, muy grandes alemanas que estaba haciendo trabajo para Venezuela. Y de pronto sale el gobierno y agarra y dice, bueno, señores, la realidad es que el trabajo que yo haga tiene que pasar por el fondo chino. ¿Y qué fue lo que dijeron? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la empresa en China, ¿no? El asunto es que los niveles de ética Mm, estarán en función de en dónde te enfocas. Y el país donde tú estás relacionado a una órbita global. Entonces tú dirás, si tu empresa está haciendo negocios con Europa, que a lo mejor tiene un nivel de ética mucho más alto y con algunas cosas, pues se va a comportar de una manera. Si están haciendo negocios con la gente, por decir, de Bolivia o de Cuba, van a tener un nivel de ética diferente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que pronto vas a esta empresa picada en 4 sitios diferentes, en 4 formas diferentes de trabajar, ¿no? ¿No? Sí, Cuando está reventando Odebrecht sigue trabajando en los Estados Unidos, sí, sí. ¿no? Cuando en el libro se hace referencia a una infraestructura que un programa de inteligencia artificial puede utilizar, se refiere a organismos éticos internos a la organización. Sí, eso no me quedó claro a mí. Yo creo que es eso, cómo es la infraestructura, no es cuál es tu hardware y tu software. Ok. Recordamos que este señor no viene de tecnología, es filósofo, es cómo es la parte de gobierno de la organización, y por eso es que hablaba de los comités directivos, Mm, ok. ¿no? Otra oportunidad de negocio con todo esto, auditorías éticas. Pero básicamente las auditorías éticas que tú estás diciendo es o sea, sentarse a ver el proceso y analizar todos los posibles riesgos éticos y todo lo que puede
puede salir mal, ¿no? Claro, claro, pero una empresa externa que para evitar Sí, cualquier sí, tipo de conflicto, sí, sí. te hace auditorías éticas de las cosas que tú desarrollas, Sí, capaz esa para que empresa, seas compliance. Y sí, seguro va a salir algún compliance, algo sí. relacionado con ética e inteligencia artificial, seguro. No, y esa empresa que hace eso puede ofrecer también como el acompañamiento legal, ¿no? O sea, de cómo te blindas también a nivel de contratos y tal, para que bueno, tu riesgo sea lo mínimo posible. Y, igual como cuando te certifican en PCI o te Sí, certifican en sí, sí. HIPAA o Exacto, exacto. Sí, te van a certificar en ética de inteligencia artificial. sí, sí. Mira, no, yo me recuerdo cuando Rosa trabajaba en el banco, que ella me hacía mención a que más una reunión le decían a ella, Rosa, por favor, no nos digas cómo se hace bien, dinos qué estamos haciendo que puede ser visible para que luego sea malo. De lo que estamos haciendo, qué es lo que es visible, qué hay que cambiar para que podamos pasar por cualquier cosa. Ujú. Entonces, o contratado o internamente, tú puedes tener gente que sea experta en esto. Y el detalle es, no es cómo lo hago para que sea perfecto, sino lo que yo hago, cómo modifico para pasar, para pasar una prueba, ¿no? Uso ético de los datos, ley de protección de datos. Si falla en la operacionalización de los temas éticos, ¿cómo se operacionalizan? Cultura, métricas. Ese está raro. ¿No? Comité de ética, si ya existe, entonces ampliar sus funciones y capacidades. Sí existe el comité de ética. Lo que pasa es cómo entiende estos nuevos procesos, ¿no? Sí, normalmente el comité de ética se basa en que, ¿sabes? En temas de conflicto de intereses, ese tipo de cosas. Claro, 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 Aquí va a tener unos componentes diferentes. Ya no es claro. solo la Antonio, ética del personal, es la ética de tus sistemas y de tus procesos. cuando tienes una gran cantidad de procesos que están trabajando, antes era una hoja Excel que fallaba, ahora es alguien que está tomando decisiones. Antonio levantó la mano. Vamos a Sí, pedir el volví. último comentario, Vo- Antonio. Volví, no, volví. Aquí ya puedo terminar, pues ya no ha empezado la otra. No, Significa que esos no han traído comentarios, las pizzas todavía. viste, no. Esos comentarios fue lo que puse yo y por eso es el comentario del tema del Survey of Fleet y el tema de la ética, porque al final lo que te dice es que tienes que ir adaptando el tema ético para cada producto o servicio que estás ofreciendo. O sea, no puedes tener un marco generalizado y por eso es que habla luego de la granularización de cómo llevas esos elementos éticos a cada desarrollo, a cada producto que hagas, ¿no? Tienes un marco que te permite tener eso y tienes ¿cómo se llama? Tienes un marco que después tienes que adaptar, ¿no? Y pues, el otro Eso va comentario a ser que, eso va a ser un balance scorecard ético. claro, y después tienes el otro tema de tener el libro de cuidado de qué se puede y qué no se puede hacer con un producto. Y les voy a dar un ejemplo que oí, que escuché hace poco. Si tú ves a una persona normal o digamos en un estilo digamos ético, tiene un tenedor en la mano y esa persona con ese tenedor en la mano lo que va a hacer es comerse la comida, pero tienes otra persona que probablemente con ese mismo tenedor puede aniquilarte, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ok, tengo el mismo producto, el producto está hecho y tiene una función, pero hay alguien que lo utiliza para otra cosa. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que efectivamente ese marco ético te permita poder mitigar el efecto del mal uso de ese punto, ¿no? Y ahora, hablando con ustedes, me viene a la mente, cuando te enseñan a manejar, el carro se convierte en un arma. Entonces tú Sí, puedes perfectamente aniquilar personas con tu vehículo. Entonces te enseñan justamente a tener el comportamiento de ser manejo defensivo para no utilizar el medio de transporte como algo para lo cual no está diseñado. No importa cuántos taxistas se te paren por enfrente. Exactamente. está bien. Bueno, yo me despido de ustedes, creo que hemos terminado. Nos vemos el martes El y martes. vemos, creo que es la última sesión de hábitos atómicos, creo que es, ¿no? Y Quedan como estaríamos dos haciendo sesiones más, yo creo. dos sesiones más para hacer la repartición de los PDUs. Entonces, me despido de ustedes. Una pregunta, Cuídense, pues. Ignacio. Para lo de Dime, coach, doctor, para lo de coach ágil, tú vas a mandar lo de los PDU después, ¿no? Igual. me perdí. Ah, no, perdóname, lo recuerdan y te los envío. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ok, Gracias. ok, Hasta luego. eso es importante, eso es importante.
Me Gracias por despido. su- Recuérdense que me Gracias. presionan y más cuando tienen gripado, ¿no? Cuídense pues, chao, chao. Te mejores. Hasta Un gusto, luego, hasta que luego. descansen, hasta luego. Mejórate, Hasta luego.